Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a Escuela IT y DesarrolloWeb.com. En este vídeo vamos a explicaros sobre Redux, qué es Redux. Para esto tenemos a Nicolás Molina, que nos va a ofrecer una pequeña introducción a Redux, así en los conceptos clave. ¿Qué tal, Nicolás? ¿Qué tal? Mucho gusto a todos. Vamos a explicar una introducción rápida a Redux y el por qué deberíamos estar aprendiéndolo y pues implementándolo en nuestras aplicaciones del lado frontend. Yo creo que tendríamos que empezar por aclarar qué es Redux. Sí, básicamente si deducimos o miramos cuál es el concepto de Redux como tal, es un patrón de arquitectura para los datos. No importa qué framework estés utilizando, no importa si no estás utilizando framework como tal, pero Redux es básicamente una arquitectura o un patrón para manipular datos. Esto es muy frecuente en aplicaciones que empiezan a manejar grandes comportamientos en su interfaz o interacciones muy pesadas de varias cantidad de datos. Entonces Redux básicamente lo que nos ofrece es un patrón y como cualquier patrón pues tiene algunos principios clave y conceptos que lo cual al manejarlos y al seguirlos pues nos da una arquitectura y una homogenización de datos hacia toda la aplicación. Es como el concepto teórico de Redux. Quiero que veamos alguna diapositiva o algo así para poder aclarar un poquito mejor esas ideas. Pero hay uno de los conceptos que es fundamental, y el que quería llegar, ya lo has mencionado tú, es que no tiene nada que ver con un framework de vistas, o sea, no es un competidor de Angular, React, es algo que complementa estas herramientas, los frameworks de vistas en JavaScript. Exactamente. Indudablemente, si ustedes buscan sobre Redux, van a encontrar que sus nacimientos vienen de la casa de desarrolladores de Facebook, pero sin embargo se puede implementar a cualquier framework. Si ustedes no están utilizando ningún framework, lo pueden hacer nativamente o cualquier framework popular ahorita tiene sus propias librerías para implementar Redux pues, en sus aplicaciones. Por ejemplo, Vue tiene una librería, React tiene también otra librería, los chicos de Angular tienen otra librería. Sin embargo, todos se basan en un patrón. Este patrón puede aplicarlo a cualquier framework de desarrollo que ustedes estén trabajando. Aparte de que los beneficios de manejar Redux son bastante claros, como tener una arquitectura de datos homogenizada, que te permite escalar como tal la aplicación. A muchos nos ha pasado que la aplicación empieza a crecer y a crecer, tanto en vistas, tanto en interacción de datos, y hay parte en que se pierde como el flujo de datos o es difícil o complejo de buguear. Entonces esto nos va a ayudar como a poder entender toda nuestra aplicación y a seguir escalando esa aplicación. Genial. Bueno, ¿qué te parece si nos muestras ese diagrama de Redux para, bueno, Claro que sí. dar un poco más de fondo a estas ideas? Bueno, iniciemos con la palabra base que es arquitectura de datos, de eso se basa Redux. Y en nosotros como desarrolladores, por los lenguajes que ustedes hayan pasado, por los frameworks que hayan pasado, todos manejan una arquitectura de datos. Si nos vamos un poco hacia atrás, miramos que hay modelo vista controlador, model view collection, por ejemplo, que esto lo utilizaba Backbone, uno de los primeros frameworks populares. Está View Model como tal, que es por ejemplo, fue uno de los que utilizó AngularJS en sus primeras versiones. Pero todo esto se centra en una arquitectura llamada Flux, donde tenemos un patrón de manipulación o de flujo de los datos. Flux es como la primera versión, esto luego ya mutó a lo que hoy conocemos como Redux, que es, digamos, lo podemos ver aquí en la imagen, el patrón que sigue, que básicamente se centra en cuatro aspectos básicos, unas acciones, unos reducers, un storage y una view. Lo impactante, digamos, de Redux es que todo el flujo es en una sola vía, lo cual hace que controlar toda la data sea muy fácil. Todo se hace por medio de actions, de acciones que cambian el estado como tal. Y esto lo hacen unas cosas llamadas reducers, que son los que se encargan de cambiar el estado de nuestra data. Y finalmente, ese estado lo guardan en un storage único como único fuente de la verdad, de las cuales se van a alimentar nuestras views. Ese es, digamos que en resumen, todo el patrón de Redux. Son estos cuatro artefactos que tiene el patrón y que pueden ser implementados en cualquier framework y que nos va a ayudar muchísimo a pues manejar y a manipular grandes cantidades de datos o grandes cantidades de interacciones en nuestra interfaz. No os preocupéis porque a lo mejor estos conceptos se queden un poco en el aire porque los vamos a ir viendo con calma y de hecho os vamos a invitar enseguida a la próxima clase, que vamos a tener una clase completa en la cual vamos a ver todo esto en código, etcétera, etcétera.
Eso al final de este vídeo os comentamos cómo poder acceder, pero lo que sí que está importante señalar es justamente que este patrón ayuda a resolver muchas necesidades de las aplicaciones. Al final ocurre muchas veces que se hace todo un caos en lo que es el flujo de datos, ¿no? Y por culpa de esta situación, pues llegamos a momentos en los cuales no sabemos qué es lo que está pasando con la información, por qué hemos llegado a tal estado, por qué nos hemos encontrado con tal error. Y sobre todo, pues bueno, también en nuestra experiencia como profesores en Escuela IT, pues hemos visto cómo diversos estudiantes que se pueden llevar a un lío con diversas aplicaciones, consiguen a través de Redux aplicar este patrón sin importar incluso el framework con el que esté utilizando y a clarificar al final un modo de trabajo más optimizado, más fácil de escalar y de manejar. Eso que dices es bastante importante, ya que Redux se está convirtiendo en una transversal, es decir, es un patrón de arquitectura de datos que no importa el framework que utilices, si entiendes el patrón o el patrón como tal que vas a aplicar como arquitectura de datos en tu aplicación, puedes generar unas reglas, un modo de trabajar sin importar el framework, sin importar, o el mismo equipo de trabajo ya tiene un solo contexto en el que manipula y trabaja los datos. No viene que React lo trabaja de esta manera, que Angular lo trabaja de esta manera. Si tú ya sabes Redux y es un patrón de arquitectura de datos, si en algún momento tu empresa o cambias de empresa o cambias de proyecto y están trabajando en otro framework, pero igual están manejando Redux, vas a acoplarte fácilmente a esto. Y es a donde la mayoría de proyectos, digamos que se están moviendo. La mayoría de proyectos que empiezan a complejizar toda su estructura de datos empiezan por utilizar o terminan por utilizar Redux como una arquitectura de datos que homogeniza a nivel de arquitectura y a nivel de ingeniería, pero también a nivel de trabajo para como desarrolladores. Entonces, todos como que sabemos que tenemos que enviar una action, todos sabemos que es un storage, todos tenemos como unos conceptos clave que nos permiten trabajar y optimizar nuestro trabajo a la hora de desarrollar. Muy bien, la pregunta es clave, yo creo que sería en este punto, ¿Redux es adecuado para mí? ¿Es adecuado para la aplicación que estoy desarrollando? ¿Cuál es el punto que tú ves, Nicolás, entre, bueno, utiliza lo que te ofrece el framework directamente o utiliza Redux? Bien, ese es un punto un poco difícil de saber en qué punto de quiebre yo debería empezar a utilizar Redux y no. Por ejemplo, si ustedes lo hacen para una aplicación simple como un to-do o como un counter, va a ser una arquitectura bastante compleja o grande, digamos, para un simple to-do o un simple counter. Ahí digamos que podríamos utilizar la arquitectura normal que nos entrega cualquier framework. Ahora, cuando ya empezamos a complejizar, cuando ya tú estás perdiendo el control de qué está pasando, como tú lo escribías ahorita, no sabes por qué llegaste a ese estado, por qué esa interfaz está interactuando de esa manera, es porque estás empezando a complejicar, a meter más datos de los que hay en la interfaz, o pues tienes interacciones o flujos mucho más complejos donde ahí es idóneo un patrón de arquitectura como Redux. Entonces yo creería que para proyectos pequeños, o sea, que no signifiquen muchas vistas, podría funcionar la arquitectura normal. Sin embargo, Redux es una muy buena práctica desde el inicio del proyecto, así si escala el proyecto ya tenemos desde el inicio una forma de escalar hacia nuestros usuarios y hacia mantener más interacciones y un flujo más complejo. Entonces, si sabemos que el proyecto que es un proyecto nuevo, pero sabemos que la arquitectura va a ser compleja, va a tener bastantes vistas o simplemente hay muchas opciones de poder escalar y agregar nuevos features en el futuro, sería muy buena práctica iniciar de una vez con Redux desde el punto inicial. Hablas de iniciar el proyecto con Redux. ¿Existiría la posibilidad? Esto ya te lo he preguntado en otras ocasiones, pero bueno, coméntame, por si a alguien se le ocurre la pregunta. ¿Existiría la posibilidad de aplicar Redux a un proyecto existente o incluso manejar Redux para una parte y utilizar una arquitectura más
bueno, menos estandarizadas para Ujú. otras partes del proyecto. Claro que sí, claro, o sea, ustedes, si su proyecto ya está, digamos, con estos signos de problemas de arquitectura y demás, pueden aplicarlo Redux en un estado ya maduro del proyecto o en un estado medio, lo pueden aplicar, digamos, en cualquier área o en cualquier estado en el que esté el proyecto. Y también, como tú dices, no lo tienen que aplicar como arquitectura de datos a todo el proyecto en general. Si ustedes, por ejemplo, trabajan a nivel modular o quieren implementarlos solo para cierta parte del flujo de datos de la aplicación, lo pueden hacer. Simplemente lo pueden hacer desde el punto inicial, lo pueden hacer desde cualquier estado en el que ya esté avanzado su proyecto. Toca, pues, obviamente empezar a migrar su arquitectura hacia una arquitectura Redux o simplemente implementar Redux en una parte solo del proyecto, en un módulo como tal. Eso lo pueden hacer y se puede hacer sin problema en Redux. Quería saber si tú tienes alguna prueba sobre algún hecho, alguna estadística que nos confirme la popularidad de Redux. Alguien que lo Ah, esté usando. claro, bueno, lo podríamos mirar como con lo más popular que es las estrellas en GitHub como tal, que es como uno de los proyectos donde más aporta y donde más hay forks de por sí. Pero también una muy buena métrica es las empresas que lo están utilizando en este momento. Por ejemplo, de los que aportan hacia Redux y de los que lo usan constantemente es de la compañía de Netflix. Como tal, ellos tienen todo este patrón de arquitectura. Si ustedes checan Firebirds como tal, utilizar Redux como patrón de arquitectura. Si ustedes miran Firebirds como tal y un poco más a detalle de cómo está construido Firebirds, hablo del dashboard como tal y de su interacción cuando uno quiere pues montar Firebirds en su proyecto. Toda la interacción y la consola de desarrollo que hay de Firebirds está también con Redux o con el patrón Redux. Ya con, pues obviamente con los frameworks o las cosas que utilice Firebirds como tal con sus desarrolladores, pero tiene Redux como patrón de arquitectura de datos. Y podría decir que hay otro montón pues, de empresas como tal que utilizan Redux. Por ejemplo, pues, en la compañía donde yo trabajo, que es una empresa como tal de captura y análisis de datos, donde tenemos dashboards con muchos datos que mostrar. Un solo filtro puede renderizar muchas gráficas diferentes. Utilizamos todo ese patrón de arquitectura de Redux para poder hacerlo más simple para el desarrollador y pues para seguir creciendo el producto. No lo hemos comentado, pero hay un punto que a mí me parece súper espectacular cuando estás conociendo Redux y que te lo muestran, dices, ostras, pero esto de verdad es muy, muy, muy potente. Nos ahorraría muchísimo trabajo a la hora de debuguear una aplicación o de por lo menos localizar los problemas que tienen nuestros usuarios. Es ese panel de control, no sé cómo se llama esta extensión, ¿me lo puedes Sí, esta confirmar? extensión como tal es el Redux de Toolbox como tal, que está para Chrome y también para Firebirds. Que esta extensión la vamos a ver en el curso que ya les vamos a comentar ahora en adelante. Pero básicamente se trata de que como Redux controla el estado de tu aplicación, puedes debuguear el estado y cómo va mutando a través del tiempo. Básicamente tienes una línea de tiempo de cómo va mutando cada acción y cada interfaz y cada vista, cómo va cambiando a través del tiempo. Eso es muy importante a la hora de debuguear porque tú puedes básicamente saber cuál fue los estados en que pasó un usuario para llegar a pues hasta cierta vista o hasta cierto estado de la interfaz gráfica. Y puedes mirar en el tiempo y retroceder. Básicamente es como si grabaras un video de la aplicación de lo que está haciendo un usuario y lo puedes retroceder paso a paso de saber qué estaba haciendo antes de llegar al estado final. Es una herramienta muy útil que de por sí otra vez es transversal, es decir, si ustedes están trabajando en cualquier otro framework, esta interfaz y tienen implementado Redux, entonces pues pueden debuguearlo de esta manera. No importa si tienen Redux con Angular, con React, con Vue o en nativo JavaScript, simplemente pueden implementar o bajarse la extensión y debuguear de una manera muy sorprendente la aplicación. Que es una de las típicas cosas que dices, yo esto lo quiero. Y Sí, claro, ayuda si bastante, te lo tienes que mucho. montar por tu cuenta, sería un auténtico jaleo. Tendrías que ser pues Netflix para poder llegar a tener la inversión necesaria para obtener todas estas herramientas y pensar muy bien cómo lo vas a hacer, pero aquí ya te lo han hecho y te lo han hecho solo con el hecho de que tú pues te ciñas a lo que es el patrón Redux y utilices los mecanismos que tienen ellos Uh -huh, para hacer que circule la información por tu aplicación. Así exactamente. que es,
Sí, sí, podemos resumir, por ejemplo, Redux como a cómo se están comportando ahorita la interacción de datos. Y es que todas las aplicaciones de los frameworks actuales o igual de aplicaciones nativas con JavaScript se basan en componentes. Entonces, digamos que aquí en esta imagen cada una de las bolitas es un componente más, sea en Vue, en Polymer, en Stencil, en Ionic, en Angular, en lo que sea, son componentes que al final estamos trabajando. La interacción actual, básicamente, que tienen el, cada uno de los componentes con la información es de doble vía, es de algunos providers, es básicamente depende pues de la arquitectura de datos que maneje cada framework. Podemos ver que cada componente, digamos aquí en las flechas rojas, se comunica con muchos otros, básicamente cambia el estado y uno no sabe qué está pasando o qué cambió qué. En cambio, si vemos ya la imagen de la derecha, en Redux lo que hacemos es que creamos un solo storage donde va a estar almacenada como la data actual o de la cual se están alimentando estos componentes y simplemente cada uno de los componentes pregunta a este storage o a este parte de donde se está almacenando actualizada nuestra información y la renderizan. Entonces, básicamente es un poco como lo que vamos a lograr con Redux. Por fin, digamos que estandarizar el comportamiento de nuestra aplicación de una forma que podamos escalar, agregar nuevos componentes y tener una forma homogénea de tratar nuestros datos sin importar el framework. Pues todo esto lo vamos a ver en los próximos días en un curso en Square en el cual pues vamos a comentaros Redux desde un enfoque agnóstico de cualquier otro framework. O sea, vamos a tratar específicamente Redux, la librería básica, la oficial de Redux, que tú luego la podrías utilizar, o este conocimiento, apoyarte en él para luego aplicar Redux en cualquier lugar donde lo necesites, ya estés utilizando Angular, React, Vue, Polymer, o bien estés utilizando simplemente JavaScript normal, simplemente porque realmente no necesitas, como habíamos dicho, utilizar Redux con ningún otro stack de tecnologías, simplemente JavaScript nativo es lo que vamos a ver en este curso. La próxima clase, que es la del día 1, es gratuita para todo el mundo. Cualquiera de vosotros que os interese, pues nada más tenéis que estar suscritos en SquareIT. Y si estás suscrito, pues en la parte de arriba, en tu avatar, en la campanita, te saldrá la notificación del acceso a la clase. Y si no estás, y si tienes además activadas las comunicaciones por email, pues recibirás el acceso en tu correo electrónico. De lo que se trata el curso, que es dar una introducción de esos conceptos para que puedan utilizarlos desde cualquier framework. Como tal, si ustedes ya van a la página de Escuela IT y ven un poco el detalle del curso, vamos a ver que vamos a utilizar Redux como tal, como framework y como patrón, no pegado a, digamos, a algún framework, sino de forma nativa y con JavaScript. Sin embargo, esos conocimientos los pueden llevar a su framework preferido, que igual son los mismos. Estos conceptos que vamos a ver de Redux, obviamente los van a ver si ya aplican esta arquitectura de datos en su framework, ya con la librería adecuada para cada uno de los frameworks. Pero aquí está como ya el detalle si lo quieren ver un poco más específico. Muy bien. Entonces, bueno, recordemos que tenemos otro curso de Redux que además nos ofreció Nicolás hace poco, que se trata sobre Redux, sobre Angular. En este curso simplemente es sobre JavaScript y la idea de este curso es esa, justamente. Como hay tantas librerías, tantos lugares donde podemos utilizar Redux, pues obtener esa información de base que a ti te sirva para luego poder utilizar Redux en el campo en el que más te convenga. Con esto terminamos. Recuerda, si estás interesado en esta primera clase de Redux, la tienes gratuitamente. Simplemente tienes que estar registrado como usuario de SquareIT y recibirás la notificación a través del sitio web, o si tienes activadas las notificaciones de correo, a través de correo electrónico en los próximos días. La clase es el próximo miércoles, ¿no es así? Sí, próximo miércoles iniciamos, 20 de junio, vamos a iniciar con nuestra primera clase. Va a ser de acceso gratuito, entonces si estás curioso por esta tecnología y quieres verlo a más detalle, lo podemos ver en esta primera clase. Y ya las siguientes vamos a profundizarlo más. Entonces esperamos verlos y que aprendan mucho de Redux. Esto va a ser impactante para sus proyectos de frontend. Muy bien, pues muchas gracias, Nicolás, por tu tiempo, por esta presentación y nos vemos entonces el próximo miércoles, ¿de acuerdo? Ok, hasta luego a todos. Chao, chao. Chao.